Saludos, queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Estoy agradecido con Dios poder nuevamente saludarles y agradecer al Señor a través de este medio, porque hemos estado en contacto, ¿cierto?, a través de nuestro WhatsApp de la iglesia y conversando, saludando a algunos de los hermanos, a la mayoría, y gracias a Dios porque están todos bien. Ánimo, amados hermanos, y a cuidarse cada día. Todo esto pronto va a pasar con la ayuda del Señor y ya pronto podremos encontrarnos para alabar al Señor en nuestro templo con gozo, con alegría, con salterio y arpa y alabando a nuestro Dios con todo el corazón. Y saludos para todos los que están acá en la región y los que están lejos, de Santiago, nuestra hermana María Angélica, que Dios pueda bendecirte allá a la distancia. Sabemos que estás confiando en el Señor y nosotros estamos orando para que Dios pueda bendecirte y obrar en sanidad en tu cuerpo. También por los hermanos que están acá y todos nuestros seres amados los tenemos en nuestras oraciones. Hoy quiero compartir la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 17 al 24. La reflexión bíblica lleva por título Un nuevo hombre en Cristo. Podríamos decir también una nueva mujer en Cristo. Y la lectura bíblica, vamos de inmediato a proceder, dice de la siguiente manera: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El apóstol Pablo, amada iglesia, amados hermanos, exhorta a sus hijos espirituales, así como en este minuto la palabra es para cada uno de ustedes, a que se despojen de la vieja manera de vivir y asuman la de Cristo. Se apropien de la forma de vivir del Señor Jesús. Todos los que somos cristianos y llevamos un tiempo en la iglesia hemos tenido la oportunidad de leer la Biblia. Cuando nos acercamos a los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, miramos cómo los evangelistas relatan el estilo de vida del Señor Jesús. Y vemos en el Señor Jesús a una persona misericordiosa, compasivo, paciente, amable, generoso, sensible, que se preocupaba de las personas, dispuesto a servir y no a ser servido, honrando a su Padre, buscando al Padre en oración, sufrido, pero al mismo tiempo honesto, directo, que reflejaba el carácter de Dios en su persona, con el poder de Dios para sanar enfermos, para levantar a los muertos y liberar a los cautivos. Gloria al Señor, como lo profetizó Isaías 700 años antes que el Señor Jesús naciera en Belén. Y como lee el Señor Jesús el texto en la sinagoga, cuando dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, me ungió Jehová. Entonces viene el Señor a cumplir su ministerio y tenemos en Él el ejemplo a seguir. Pero ¿qué es lo que muchas veces nos pasa? Nos sucede que no logramos reflejar el carácter de Cristo en nosotros, amados hermanos. Cuando el apóstol Pablo nos enseña acerca de los dones espirituales, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad,
fe, mansedumbre y templanza, son las cualidades del carácter del Señor. Está hablando del carácter del cristiano. Y tenemos que dejar que el Señor, el Espíritu Santo, obre en nosotros para que podamos reflejar ese carácter. Y para aclararnos más el carácter, entonces Pablo hace esta lista de cosas, de características, y dentro de otras más, ¿cierto? Que Dios nos bendiga. Hay un escritor bíblico que dice que hay una cosa que Dios aborrece, y está en la Escritura, que es el carácter de las personas que son indómitas, las personas que no aceptan consejos, las personas que se creen superiores a los demás, las personas que son arrogantes, que son tercos, porfiados, duros, que no aceptan un consejo, que son autosuficientes. No, amados, no seamos así. Hombres y mujeres, debemos reflejar el carácter del Señor, debemos asumir y apropiarnos de la manera de vivir que Jesús nos mostró con su ejemplo. En este pasaje menciona lo que él considera las características de la vida pagana, el apóstol Pablo. Los paganos solo se interesaban en cosas vacías, en cosas sin importancia. Tenían la mente ofuscada, embobada por la ignorancia. Entonces sobresalen un par de palabras cuando dice que tienen la mente entenebrecida y el corazón endurecido. Pero avancemos un poquito más. La palabra que Pablo usa para la petrificación del corazón, el corazón endurecido, amados, es una expresión fuerte y que revela mucho de esta condición. Usa la palabra griega porosis y quería decir originalmente una piedra más dura que el mármol. Con el tiempo, esta palabra griega porosis llegó a usarse como un término médico para referirse a las calcificaciones de las articulaciones, cuando se empiezan a endurecer y llegan a quedar paralizadas totalmente y ya no tienen sensibilidad. Esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca de la vida del hombre o la mujer que no ha recibido a Jesucristo verdadera y genuinamente, sino que aún camina como una persona natural. Se le ha endurecido tanto el corazón que ha perdido la sensibilidad. Uno de los efectos más terribles del pecado, amados, es su efecto petrificador. Hay que darse cuenta que es una condición progresiva. Nadie se convierte, o pensemos en el caso, ¿cierto?, de una rodilla que queda tiesa y paralizada, una articulación, no es de un día para otro. Es un proceso. Y nadie se convierte en un gran pecador de pronto. Es el riesgo de persistir, de deslizarse. No cae de golpe en esta condición, sino que se va deslizando. Y cuando continúa pecando, llega al punto de la insensibilidad y puede hacer las cosas más vergonzosas sin tener el menor remordimiento. Pablo dice, se le ha cauterizado la conciencia. En 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 2, una conciencia cauterizada, cerrada. Que Dios tenga misericordia. Cuando en el versículo 19 dice toda clase de impurezas, el texto original usa una palabra, aselgeia, que es la pérdida de todo pudor y decencia. La persona que tiene aselgeia en el alma ya no le importan los límites ni la opinión de los demás. Ha caído en el desenfreno. ¿Se imagina usted un microbús grande, un camión de carga pesado, a toda velocidad y sin frenos? Solamente avanza y nada lo puede detener. La vida de una persona que practica el pecado y hace de su vida una práctica continua del pecado, se desliza y cae a una condición de insensibilidad, de dureza, la mente cauterizada, y se aplica esta palabra aselgeia, que quiere decir que ha perdido ya toda pudor. Ya no le importa lo que van a decir las personas,
No importa ni siquiera lo que le va a suceder a él mismo como individuo. Esto se llama desenfreno. El pecado es como una droga adictiva. Va poco a poco hasta dominar completamente a su víctima. Finalmente, amados, el apóstol Pablo nos exhorta. Nos exhorta, inspirado por el Señor, a que rompamos definitivamente con esa vieja manera de vivir. Porque es posible que aún hayan cristianos que no le estén dando el gobierno plenamente al Espíritu Santo en sus vidas, y pueda ser que se deslicen cometiendo algún pecado, primero sin darse cuenta, deslizándose, pero hoy usted sabe el riesgo. La palabra del Señor hoy día le ha hablado, amado hermano, y también a aquellos que aún no son cristianos. Pero si usted es un cristiano, cuídese, porque esta es la condición más peligrosa: llegar a perder la sensibilidad. Un poquito de pecado, un desliz, otro poquitito, un pecadito blanco, y luego no se da cuenta que ya está con el barro en la cintura, ¿cierto? Pierde la sensibilidad. No le importa lo que dirán los demás, pero el Señor en esta tarde, a través de esta palabra, le dice a usted, a través del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, rompamos, hermanos, definitivamente con esa vieja manera de vivir. No tienen que quedar huellas de la vieja manera de vivir en tu vida. Hay que despojarse. Es como si el apóstol dijera de una manera gráfica, despojaos de la vieja manera de vivir, como aquel que se quita una ropa vieja y sucia. Asumid la nueva manera de vivir, despojaos de vuestros pecados y asumid la integridad y la santidad que Dios os puede dar. Hoy día, en medio de esta pandemia, ¿cierto? Cuando usamos unos guantes, una mascarilla y está contaminada, ¿cierto? Sabemos el peligro que tienen, ¿cierto? Puede estar contaminado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que sacarlo con cuidado y desecharlo, porque puede traer el virus y puede contaminar tu vida, te puede matar. Es así, de la misma manera, hay que despojarse de la inmundicia, sacarse esa ropa sucia y lanzarla, y vestirse de la forma en que Dios le agrada, velando en cumplir su palabra en santidad, porque, amados hermanos, la venida del Señor Jesús por su iglesia es inminente. Nuestra oración ha de ser, como dice el último capítulo del Apocalipsis: ven, Señor Jesús. Vamos a orar un instante. Buen Dios y Padre eterno, le doy gracias por su palabra, que es viva y es eficaz. Y, Señor, esta palabra puede entrar a lo más profundo del alma, Señor. Le ruego que esta palabra, Señor, como en sí misma lo dice, no vuelva vacía, sino que pueda ser de bendición para la iglesia y para quien quiera que la pueda oír. Y, Señor, te ruego en el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, que pueda usted sanar a los enfermos, Señor, hacer milagros en medio de la iglesia. Señor, que aunque no podamos reunirnos en los templos, Señor, los hijos tuyos puedan orar los unos por los otros y orar por los enfermos para que sean sanados, para que haya un testimonio, Señor, de que Jesús, el Hijo de Dios, es real y es poderoso, y que el poder tuyo, Dios del cielo, no ha cambiado, no ha cesado, no ha disminuido, Señor. Glorifícate, levanta a los enfermos, a los que están moribundos, Señor. Cuando tus hijos oren en distintos lugares, Señor, por alguna persona que esté grave, que esté moribunda, que se levanten en el nombre de Jesús. Glorifícate, exáltate, poderoso Dios del cielo. Señor, que hayan testimonios de milagros y sanidades en todo este país, Señor amado, y en el mundo, Señor, de que usted es glorioso, poderoso, real. Señor amado, bendice nuestra iglesia. Señor, bendice la iglesia de Coyhaique, bendice a las iglesias, Señor, de todas las denominaciones, a los pastores, las familias pastorales, Señor, aquellos que buscan y honran y alaban tu nombre. Señor, oro en el nombre poderoso y glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.